la carta, de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Estamos allí estudiando los versículos del 10 al 16. Entonces vamos a leer nuevamente el pasaje para situarnos. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver. Padre, una vez más venimos ante tu presencia en este día, con el deseo inmenso en nuestro corazón de que hables a nuestras vidas. Permitas que podamos estar muy atentos a esta tu palabra y de esta forma podamos ser edificados, teniendo la posibilidad, Señor, de crecer cada vez más en el conocimiento de ti. Y como dice ahí tu palabra, tener lo espiritual guiado por tu Espíritu Santo. Permite que haya en nosotros el deseo de todo el tiempo dejarnos guiar por tu Espíritu. Perdónanos por las veces en las que hemos dejado dominar a nuestra carne. Señor, es una lucha constante la que nosotros batallamos, algunos con más fuerza que otros, pero rogamos para que siempre quien gane sea el Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vimos la semana pasada en el verso 12, la parte final, cuando dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Debemos recordar que venimos hablando de que fuimos sellados nosotros con el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de poner en nosotros la certeza, la característica de saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Hoy vamos a mirar en el verso 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y esto es algo muy importante de tener presente, hermanos, porque, mire, desafortunadamente, la gran mayoría de personas hace y dice cosas porque alguien se lo dijo, no porque haya un convencimiento real. Hablaba con algunas personas y les decía, mire, ¿usted por qué se puso un piercing? No, fue que yo vi a un amigo que se lo hizo y yo también me lo quería poner. No fue algo que fuera innato en él. ¿Usted por qué se pintó el pelo de verde? No, porque es que en el salón había una muchacha que se lo pintó de amarillo y yo quería ser diferente también. Pero no hay una cuestión que uno pueda decir, lo hice porque yo quería hacerlo, simplemente, sino porque vi a otro que lo hizo. Y en la vida cristiana, nosotros necesitamos tener la característica, y es así, no la podemos dejar pasar por alto, de imitar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El Señor dijo, sed imitadores de mí como hijos amados. ¿Sí?
El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Si a alguien hay que imitar, es al Señor Jesucristo. Pero miren que realmente nosotros casi todo el tiempo estamos imitando cosas de las personas. Y esas personas, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Se ha puesto a preguntarse alguna vez de eso? ¿Por qué alguien hace unos meses atrás vi una chica, muy bonita ella, pero con un cabello largo de un lado y aquí se había rapado todo. Y se rapa todo esto acá para luego taparse con el resto de cabello que le quede. ¿Qué sentido tiene eso? Pero lo hace. Y uno se pregunta, ¿por qué hacen cosas como esta? ¿Quién los insta a hacer cosas como esta? Nosotros como creyentes debemos tener en cuenta esto. Recuerden, el Espíritu Santo de Dios mora en los hijos de Dios. Y Él nos insta en el área espiritual para que nosotros hagamos las cosas conforme a Dios le agrada. El problema es que la carne está ahí presente. Y todo el tiempo la carne está buscando la manera de ir en contra del Espíritu. Todo el tiempo. No hay un momento en el que usted pueda decir, en este momento soy 100% espiritual. Eso es mentira, no lo podemos lograr. Solo lo seremos el día que el Señor quite de nosotros esta carne. Mientras tanto, debemos dar la batalla. El problema es la estamos dando. Estamos dando la batalla contra la carne. Pablo dice aquí, debemos hablar ¿de qué? De lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió? Su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos da a nosotros? Sabiduría. Nos da el deseo de glorificar a Dios. Nos pone en nosotros la capacidad de glorificarlo. ¿Sí? Pero la carne todo el tiempo está queriendo ir en contra del Espíritu. Así que, hermano, mire, dice, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Creo que la gran mayoría de nosotros puede hacer mención de esos momentos en los que nuestros abuelos decían, nuestros padres decían, y aún nosotros lo decimos, ¿usted por qué hace esto? Porque así lo hacía o lo decía mi papá, o mi mamá, o mi abuelo. Nunca decimos, ¿por qué hace esto? Dice, porque así lo dice el Señor. Eso sí no lo decimos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, una cosa en la que generalmente cae. El Señor llama pecado a lo que desagrada a Dios, ¿cierto? De manera indiscriminada. A eso, todo lo que desagrada a Dios se llama pecado. No tiene otro nombre. ¿Cómo se le ha puesto hoy en la sociedad? Es un errorcito. Es una caída. Porque ahora a la iglesia cristiana se ha metido la idea de cambiarle el nombre para poder hacer cosas sin sentir culpa. No, es que tuve un desliz. Es que se me salió. Es que.
es. Pero no llamamos a las cosas por su nombre. Cuando el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, nos hace pensar, eso es pecado. Lo que estás haciendo, que va en contra de Dios, es pecado. Y eso no tiene otro nombre. Es más, hasta nos ofendemos. ¿Sí? Hay personas que se le dice, vamos a ponerlo de esta manera, si usted se roba un esfero, ¿usted qué es? Pero a usted no le gusta que le digan ladrón, ¿cierto? Si usted dice una mentira, ¿usted qué es? Pero a usted no le gusta que le digan mentiroso. De hecho, si yo le digo mentiroso, usted se enoja conmigo, se ofende. A pesar de que dijo la mentira, también se ofende porque le dicen lo que es. Y así somos nosotros. Todo el tiempo estamos en ese plan de darle gusto a nuestra carne. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos recuerda todo el tiempo que lo que hacemos que desagrada a Dios se llama pecado. Y eso no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Ahora, miremos qué dice la Escritura acerca del pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. No hay otra cosa que diga a ese respecto. La paga del pecado es la muerte. Pero también dice, el alma que pecare, esa morirá. Solo que no nos gusta que nos lo recuerden, ¿cierto? Por el contrario, siempre queremos poner una barrera para que lo malo que hacemos no se vea tan mal. Es decir, si una persona hace lo que hacía Robin Hood, la leyenda de Robin Hood dice que él le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, el que peca y reza, empata. Y hay algunos que quieren aplicar eso a la vida cristiana. No, yo hice tantas cosas malas, pero ahorita estoy haciendo tantas cosas buenas que ya compensé. Ya está nivelada la balanza, ya no me pueden castigar por eso. La cuestión, hermanos, es que, y esto tal vez es la primera vez que se lo voy a decir, la gran mayoría de personas piensa que el castigo que nosotros vamos a recibir o íbamos a recibir si es que somos creyentes es por causa de los pecados que hemos cometido. Y déjeme decirle que eso no es verdad. El castigo que se va a recibir es por el pecado con el que traemos al nacer. No es por nada de lo que usted haya hecho ahora. No es por nada de lo que usted haya ido haciendo en el transcurso de su vida. Eso es consecuencia de su nacimiento pecaminoso. Así que no es por los pecados que ahora haya cometido, sino por el pecado que mora en usted desde el momento mismo de haber nacido. Desde ese momento, por ese pecado, es que somos condenados. Y es allí cuando la Escritura dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay ser humano alguno que pueda decir, yo nací
libre de esa condición pecaminosa. Eso no es verdad. Todos los seres humanos, desde el momento mismo de ser engendrados, ya traemos con nosotros el pecado. Y eso nos hace estar lejos de Dios. Lejos de Dios. Totalmente. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer para ser más condenados. A veces se piensa, no vamos a mirar, a compararnos con Pepito Pérez que está allá. Si yo me comparo con Pepito Pérez, él es más malo que yo. Él merece más castigo que yo, porque él ha robado, él ha matado, él ha fornicado, él ha adulterado, él ha hecho esto y lo otro y aquello. Yo simplemente dije unas mentiritas durante toda mi vida. Por ahí me robé un dulcecito. No más. Yo no soy tan malo como él. Pero déjeme decirle que en la balanza de Dios, los dos estamos en la misma condición. Porque Él y yo somos igual de pecadores. Somos los seres humanos los que nos hemos pretendido meter en la idea de nivelar el pecado, de ponerle unos topes al pecado y decir, esta persona es más pecadora que yo, por lo tanto yo sí merezco ir al cielo, ella no. Y vamos a ponerlo de esta manera. Si de nosotros dependiera el que otro vaya al cielo, ¿cuántos irían? ¿Cierto que ninguno? Pero no ninguno. ¿Sabe qué? Solo yo. Porque yo me paro aquí, los miro a todos y digo, ¡qué malos son ustedes! Solo yo merezco ir al cielo, ustedes no. Pero ustedes de allá me están mirando y están diciendo, yo soy el que merece ir, ese no. Así que, hermano querido, déjeme decirle esto. Las cosas que nosotros deberíamos estar hablando todo el tiempo son las que el Espíritu Santo nos enseña. Pablo lo dijo de otra manera. Dijo, hablando de lo mismo, dijo, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y si yo lo estoy pensando, también lo voy a poder hablar. ¿Sí o no? Así que algo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿de qué es lo que nosotros constantemente estamos hablando? ¿De qué? Si es de las cosas espirituales. ¿Qué es lo que más ocupa nuestro vocabulario en el día a día? Las cosas espirituales. Si somos honestos. ¿Cierto que no? Entonces, ¿dónde quedamos ahí? Porque mire, dice, lo cual también hablamos. ¿Y qué es lo que hablamos?
lo que el Espíritu Santo nos enseña. De eso es lo que deberíamos estar hablando. Y desafortunadamente no es así. Empezando por mí. Porque tengo que reconocer, hermanos, que desafortunadamente a veces nos ocupamos tanto en el diario vivir, en las cosas que estamos haciendo, que dejamos de lado las cosas espirituales. Y las dejamos de lado porque creemos que en ese momento no es tan importante hablar de eso. Es ahí cuando Pablo también dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la palabra. Y esto es algo serio, en lo que definitivamente necesitamos empezar a trabajar fuertemente. En poder decir, Señor, yo ya no quiero pensar con mi carne, yo quiero pensar con tu espíritu. Ayúdame. Ayúdame a pensar con tu espíritu cada cosa que yo vaya a hacer, cada cosa que yo vaya a decir, cada acción, cada palabra, cada momento. Necesitamos que sea guiado por el Espíritu Santo. Pero notemos que la gran mayoría de las cosas que hacemos en el día realmente no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y es porque la carne es la que tiene el control. Por eso el Señor dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Alguien se le acercó al Señor Jesucristo en una ocasión y le dijo, Señor, traje a mi hijo ante tus discípulos para ver si ellos lo podían sanar. Pero ellos no pudieron hacer nada. ¿Por qué no lo intentas tú, ve? Y el Señor dijo estas palabras: al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? Este hombre solamente, creo, atinó a agachar su cabeza y decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Es decir, yo vine aquí pensando en que sanaras a mi hijo. Yo vine aquí pensando en que tú podías hacerlo, o que tus discípulos podían hacerlo, porque estaba preocupado por mi hijo. Pero ahora me doy cuenta que quien más necesita ser sanado soy yo, porque soy un incrédulo. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Y le puedo garantizar que este hombre no creyó porque vio a su hijo sano. Este hombre creyó porque el Señor ayudó su incredulidad. Pero no es la única ocasión. También se cuenta la historia de una mujer que llevaba 12 años gastando toda su fortuna por un flujo de sangre constante en su cuerpo. Y tal vez algunos no se han detenido a pensar qué implicaba para esta mujer tener un flujo de sangre constante. No solo la enfermedad física que esto acarrearía, porque al estar botando sangre todo el tiempo, sencillamente sufría de una anemia crónica, sino la enfermedad de la sociedad, porque
al ella estar sangrando todo el tiempo, era considerada una mujer impura, la cual no podía estar en medio de las demás personas. Y cuando el Señor iba en medio de una multitud, caminando por ahí, ella se acercó muy sigilosamente, se mezcló entre la multitud, aunque tal vez muchos ya sabían lo que ella sufría y apenas la veían inmediatamente le abrían el paso para que ella siguiera. Y cuando estás cerca del Señor, solo cuando estás cerca del Señor, ella no le dice palabra alguna. Ella no le dice: Señor, estoy enferma, sáname. Ella no le dice: Señor, mira mi condición, mira cómo estoy sufriendo con mi enfermedad, mira cómo me siento. No. Ella solo extiende su mano y toca un bordecito del manto del Señor. Y dice la Escritura que tan pronto ella tocó el borde del manto del Señor, inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Y es que ella no necesitaba decirle nada al Señor, porque Él ya sabía lo que ella necesitaba. Ella no necesitaba postrarse ante Él y llorar para decirle: mira mi humillación, y nada de esas cosas. Ya el Señor lo sabía. Y por eso cuando ella toca el borde del manto del Señor, inmediatamente el poder del Señor, no el del manto, el poder del Señor, tocó en el sitio en el que ella necesitaba ser tocada, y fue sana. Los mismos discípulos se quedaron aterrados cuando el Señor, en medio de esa multitud que lo estaba aplastando, dice: ¿quién me ha tocado? ¿Ustedes creen que realmente el Señor no sabía quién lo tocó? ¿Ustedes creen que realmente el Señor no sabía lo que estaba sucediendo? Los discípulos miraron al Señor y le dijeron: Maestro, ¿pero cómo se te ocurre preguntar una cosa como esa? Mira la cantidad de gente, nos apresionan aquí, estamos aplastados unos contra otros, y tú preguntas: ¿quién me tocó? El Señor estaba dando la oportunidad a esta mujer para que ella se pusiera en pie y dijera: yo fui, yo te toqué, y gracias a que te toqué, mi enfermedad fue curada. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Porque no solo quería sanar el cuerpo de esta mujer, no solo quería quitarle la vergüenza pública que para ella era el tener ese flujo de sangre constante, era que además de eso quería darle el gozo de decir públicamente: soy hija de Dios. Eso es lo que el Señor estaba buscando. ¿Sabe? A veces nosotros
Nos quedamos callados ante lo que Dios hace. Vemos las maravillas que Él hace en nosotros, pero nos da pena, o nos da miedo, o no sé qué nos da, que no lo queremos decir públicamente. Y si hablamos de dar testimonio, esta mujer tenía uno grande que dar. Tenía un testimonio grande que dar. Aquí estoy, Señor. Tú me sanaste. Pero desafortunadamente, nosotros olvidamos hablar de lo que Dios ha hecho, porque creemos que no es el momento. Y se nos olvida que la Escritura dice que debemos predicar, ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, no debe haber en nosotros ninguna excusa para no hablar del Señor. Ninguna. Pero preguntemos, ¿hemos sacado excusas? Casi siempre, ¿cierto? No, pero es que con los que yo todos son incrédulos y de pronto ellos me van a hacer bullying. No, es que con los que yo estoy no les gusta hablar de esas cosas y decimos esas cosas como si fuera algo sucio, como si fuera algo feo. Pero preferimos hablar de otras cosas que sí son sucias y feas, en lugar de hablar lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha concedido a través del sello de su Espíritu en nosotros. De eso sí no hablamos. Yo le pregunto, ¿no le pasa a usted, por ejemplo, simplemente para que usted se analice un poco, ¿no le pasa que usted va a un sitio donde hay personas que no son creyentes y usted, aunque acostumbre a orar por los alimentos, en ese momento no lo hace porque qué vergüenza? ¿No le pasa? ¿Ora usted en un restaurante? No, es que ¿cómo lo van a ver a uno ahí con la cabeza agachada? No, Señor, tú sabes que yo te doy gracias por los alimentos ya. Porque nos da vergüenza. ¿Y sabe qué dice la Escritura acerca de eso? El que se avergonzare de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Y sabe algo, hermano? Yo a veces me pregunto, ¿por qué pasa eso con nosotros? ¿Por qué permitimos que las cosas que no son espirituales dominen nuestro espíritu? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? El Señor dijo, temed solo al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es el diablo, hermano, porque él no puede hacer eso. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Nadie más. Pero a nosotros nos da pena. Nos da miedo que de pronto digan, ay, mire ese evangélico. Ay, mire, está orando por los alimentos. Ay, mire, está haciendo tal cosa. Eso nos da pena.
Cuando Pablo le escribe a los corintios ahí, les dice, lo cual también hablamos. Somos buenos para hablar. ¿Sí o no? Póngame el tema en que de ese le hablo, dicen algunos. He leído bastante, he estudiado bastante, he aprendido bastante. Pregunte, hábleme, y yo le mostraré de lo que puedo hablar. Pero cuando en esas conversaciones metemos a Dios, no, pero es que yo no quiero cansar a la gente. Es decir, usted no quiere cansar a la gente. Si usted dice que no quiere cansar a la gente, ¿qué me está diciendo? ¿Ah? ¿Y usted se cansa cuando yo le estoy hablando de Dios? ¿Me hago entender? ¿Por qué los discípulos fueron perseguidos? Un versículo que memorizamos ahí en Hechos 2 también. Dice que Pedro y los demás fueron llevados a la cárcel. Y mientras estaban ahí en la cárcel les dijeron, les prohibimos que hablen en nombre de Jesús nuevamente. ¿Y quiénes les estaban prohibiendo? Los soldados romanos, los policías, digámoslo hoy. Ellos eran los que estaban diciéndole, les prohibimos que lo hagan. Y ellos simplemente dijeron, consideren ustedes si es pertinente, si es sabio, si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Te das cuenta? Y a veces nos dicen, no, pero es que usted mete a Dios en todos lados. ¿Y qué delito hay en eso si Dios está en todas partes? Pero a usted y a mí nos da miedo decirlo. Hermanos, preste atención a esto. La palabra del Señor es lo único, y escúcheme bien lo que le voy a decir, la palabra del Señor es lo único de lo que usted y yo no nos debemos avergonzar. Nunca. La palabra del Señor es la única que debe ser expuesta a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor es la única de la cual usted y yo deberíamos estar felices de estar compartiendo. No importa el medio en el que estemos, no importa los compañeros de trabajo que tengamos, no importa el grupo de vecinos que se haya reunido. Lo único que importa es que siempre el nombre del Señor salga a relucir. Pero cierto que no pasa. Y mira lo que dice aquí, lo cual también hablamos. Pero presten atención, porque
esto es algo serio, hermano. Cuando él dice, lo cual también hablamos, de pronto usted me puede decir, no, pero es que eso me lo enseñó el pastor. No, yo no le enseñé a usted. Yo simplemente le expuse la palabra de Dios. Porque ahí dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y algo que sí quiero ponerle claro es, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y lo que yo les pongo a usted no es algo propio mío. Por eso, yo no puedo sacar el pecho y decir, es que yo sí sé de la palabra de ustedes. No, de ninguna manera. Porque lo que yo les puedo enseñar es lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña a mí. No más. Así que yo no tengo ninguna gloria en esto. Toda la gloria pertenece solo a Dios. Y yo doy gracias a Dios cuando ustedes oran pidiendo a Dios que me dé sabiduría. Y dan gracias a Dios por la sabiduría que Él me ha dado. Pero nunca se les olvide que es la sabiduría de Dios, no la mía. No es la mía. Nunca se les olvide eso. Hermano, yo puedo ir al seminario. Yo puedo ir a muchos seminarios, a muchos estudios. Pero ninguno de esos seminarios, ninguno de esos estudios será nada si no es la sabiduría de Dios en mí, permitiendo entender lo que su palabra enseña. Y es exactamente lo mismo que pasa con usted hoy aquí. De nada sirve que usted no se pierda un culto, de nada sirve que usted no falte a ninguno de los estudios, si no es la sabiduría de Dios la que mora en usted, la que le permite entender lo espiritual. Eso no servirá de nada. Porque lo único que podemos hacer, usted y yo, a lo largo de la vida, con la sabiduría humana, es acumular y acumular y acumular conocimiento. Pero la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios no solo me permite conocer lo que la palabra de Dios enseña, sino que me permite ponerlo en práctica. Así parezca imposible. Es por eso que muchas personas cuando van a las Escrituras dicen, uy, no, pero es que eso no lo cumple nadie. Sí, es verdad, eso no lo cumple nadie. Lo que dice aquí en la Escritura, nadie lo puede cumplir. Solo el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, nos da la capacidad para luchar y tratar de cumplirlo. Y eso, mi hermano querido, es lo que realmente debe tener peso para usted y para mí. Lo cual también hablamos. No deje pasar esto de largo, hermano. Recuerde, el sello del Espíritu en nosotros se encarga de que cuando usted lee un pasaje pueda decir, yo no había pensado en esto. Yo no había analizado que las cosas son de esta manera. Y es verdad, usted y yo nunca lo habríamos analizado así, si no fue por la sabiduría de Dios. Así que, ¿por qué callarlo entonces? ¿Por qué dejamos que nuestra carne domine el espíritu y nos haga estar en silencio cuando tendríamos que estar en todo momento hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha concedido? Ahora yo le pregunto, ¿usted está claro en qué es lo que Dios le ha concedido? ¿Tiene eso claro?
Porque si no lo tiene claro, es por eso que no hablamos de eso. Es por esa razón que no lo compartimos con los demás. Si aquí hubiera un chef de cocina internacional y nos dijera, yo les voy a enseñar a hacer tamales de todos los países, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Sentarnos y escuchar cómo es que se hacen los tamales de cada país. Pero, aunque Él nos diga exactamente cómo hacerlo, la pregunta será, ¿nos quedarán como Él quiere que quede? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir de esta manera: tome la hoja del tamal, échele la masa encima, échele una pizquita de sal, ponga un huevo y enrolle todo eso y métalo en agua caliente por 3 horas. Yo le puedo decir que lo haga de esa manera. Pero resulta que cuando usted lo vaya a probar, va a decir, bueno, él dijo que una pizquita de sal, pero es que la pizca de él es más grande que la mía. Así que o me quedó simple o me quedó salado. No quedó en el punto que él quería que yo lo dejara. ¿Ve? En la vida cristiana, entonces, es algo totalmente particular, personal. Mire, métase esto en la cabeza. Usted no se puede copiar de X, de Y ni de Z. Porque es que el Espíritu Santo de Dios obra en cada uno de nosotros de manera diferente. Nos enseña lo mismo, pero a cada uno lo trata de forma distinta, de forma particular, de forma personalizada. Métase eso en la cabeza. Tenemos un caso en las Escrituras, allá en el Antiguo Testamento, entre Elías y Eliseo. Elías, un hombre de Dios, profeta de Dios, temeroso de Dios, deseoso de agradar a Dios, con errores, sí, bastante. Pero Dios le dijo, Elías, prepara a Eliseo porque tú te vas conmigo. Sí, Señor, yo lo voy a preparar. Y empezó a preparar. Eliseo miraba a Elías todo lo que hacía y se maravillaba. Se maravillaba. Tanto que un día se acercó y le dijo, ¿sabes algo, Elías? Yo quiero pedirte una cosa. Y es que yo quiero tener una doble porción del Espíritu que tú tienes. Yo la quiero tener. Y Elías inmediatamente se infló y dijo, no puedes, solo es para mí. No. Elías simplemente le dijo, eso no me corresponde a mí. Eso es de Dios. No sabe ni lo que estás pidiendo. Pero te voy a decir algo. Si logras ver, cuando el Señor me lleve,
Él te dará su espíritu. Si logras ver cuando el Señor me lleve, Él te dará su espíritu. Y efectivamente, Eliseo no le despegaba la mirada a Elías, porque quería ser como Elías. Y Elías se fue. Eliseo iba descendiendo, algo que nunca hizo Elías. Eliseo iba descendiendo de una montaña. Y él tenía una característica especial. Era calvo. Tenía una característica. No tenía pelo. Y cuando iba descendiendo la montaña, dice que unos muchachos empezaron a burlarse de él. Y empezaron a decirle, calvo. Eliseo los mira. No recuerdo qué les dijo, pero dice la Escritura que de un momento a otro salieron unos osos salvajes y destrozaron a aquellos jóvenes que se estaban burlando de Eliseo. ¿Y qué es lo que le quiero decir con eso, hermano? Eliseo nunca recibió una doble porción del espíritu que tenía Elías. ¿Y sabe por qué no? Porque él recibió el Espíritu de Dios de manera totalmente personal. No era copia. Es como si yo hoy dijera, Señor, yo quiero tener el espíritu que tenía Sansón para poder tener mucha fuerza. Yo quiero tener ese espíritu. No me sirve de nada. Señor, yo quiero tener el espíritu así como Pepita, que es tremenda creyente. Yo quiero ser como ella. No, estás pidiendo mal. Señor, yo quiero ser así como Perencejo, que es así, tan entregado a las cosas de Dios. No. Lo que nosotros tenemos que pedir es, Señor, ayúdame a dejar que tu Espíritu Santo obre en mí como Él quiera. Porque Él sí sabe lo que realmente yo necesito. Él sí sabe realmente lo que a mí me hace falta. Recuerde lo que decíamos antes. El Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y lo da. El problema es totalmente personal. Algunos dicen, a mí me gustaría ser como Elías, a mí me gustaría ser como David, a mí me gustaría ser como Moisés, como Abraham, como Noé. A mí me gustaría ser como Pablo. Otro puede decir, a mí me gustaría ser como Felipe. Y otro más podría decir, no, yo prefiero ser así como Judas. Y tal vez otro más perezoso diga, yo prefería ser como Tomás. No, yo quisiera ser como Juan Marcos. No, yo
quisiera ser como Bernabé. ¿Sabe algo, hermano? No lo vamos a hacer nunca. Porque es que Bernabé no hubo sino uno. Pablo no hubo sino uno. Juan no hubo sino uno. Luz Helena no es sino una. Hay muchas en el mundo, pero usted es única. Nina, no hay sino una. No, pero yo conozco otra Nina. Sí, puede que conozca otra, pero nunca será la que Dios tiene aquí. Nunca será. Porque recuerde algo, es algo totalmente personal, individual. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, él no está diciendo, mire, hagan las cosas como yo las hago. Déjense apedrear, déjense dar garrote, déjense meter a la cárcel, hagan tiendas. No. Cuando él dice, sean imitadores de mí, él lo que está diciendo es, mire, mi esquema, mi fuente de inspiración, a quien yo quiero parecerme todo el tiempo, es a Cristo. En eso imítenme, en parecerse a Cristo. No es que Pablo les estuviera diciendo, sufran como yo. Cuando les quieran dar algo en la iglesia, digan que no. Cuando tal cosa, hagan esto. No, es lo que está diciendo él. Pongan aquí, como yo lo puse. ¿Recuerdan el pasaje? Dice, puestos los ojos en Pablo. No, Jesús. En Jesús. Él es nuestra inspiración. Como dirían en las juventudes, Él es mi sensei. Él es mi manager. Él es en quien quiero, a quien me quiero parecer. Recuerdo cuando, hace algunos años atrás, entrevistaron, si no estoy mal, fue a Kit Pambelé. Y le preguntaron, bueno, ¿usted por qué se metió en el boxeo? Y él dijo, es que yo vi pelear a Muhammad Ali y yo quiero ser como él. Como Muhammad Ali. Esa era su inspiración. Cuando salió a la arena o al cuadrilátero mejor, Mike Tyson, muchos boxeadores querían ser como él. Tener una pegada tan eficaz que con un solo golpe tiraban a la lona. Yo quiero ser como él. Pero noten algo. No importa cuál sea su fuente de inspiración humana, deben darse cuenta de algo. Siempre la fuente de inspiración humana terminará fracasando. Muhammad Ali quedó con un problema de Parkinson a raíz de la cantidad de golpes que recibió. Todavía se quiere parecer a él. Mike Tyson está metido en las drogas hasta aquí, ya no puede pelear,
en todos lados ha tenido inconveniente, ¿todavía se quiere parecer a Él? Pero cuando nuestra fuente de inspiración es el Señor Jesucristo, nosotros podemos decir, venció la muerte, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, a Él me quiero parecer. ¿Ese es su ideal? No, yo quiero parecerme al pastor X, al pastor Y. No, esos también van a fallar. Busca siempre parecerte a Cristo. Que esa sea tu motivación. Para que todo el tiempo estemos hablando de Él. Quiero finalizar con esto. Y voy a hablar un poquito de Rubén. Cuando Rubén habla de la milicia, sus ojos se iluminan. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le gusta. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar, cada uno, cuando hablamos de Cristo, ¿nuestros ojos se iluminan? Brilla en nosotros la emoción por hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso hablamos, es lo que dice Pablo. Por eso es que él pudo decir palabras como, por amor del cual lo he dejado todo. Y todo lo que antes consideraba valioso para mí, lo he estimado por basura, con tal de ganar a Cristo. Hermano, ¿realmente te quieres parecer a Cristo? Esa debe ser tu inspiración, para que de Él estemos hablando todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón. Porque hoy tenemos que reconocer que en muchas ocasiones no ha habido en nosotros ese brillo de emoción cuando hablamos de ti. Porque muchas veces hemos preferido callar en medio de circunstancias en las cuales podríamos perfectamente haber expuesto tu palabra, por temores tontos, infundados por nuestra carne, a ser rechazados por los demás. Pero hoy nos permites entender que tu Espíritu Santo que mora en nosotros tiene una actuación totalmente personal para cada uno. Y que no debemos desear de ninguna manera parecernos a alguien más que no seas tú, Señor. Y yo te pido, Señor, para que cada momento de nuestra vida, siempre nuestro deseo sea parecernos a ti. Nada más que a ti, Señor.
solo a ti. Gracias. Gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos entender cada vez más acerca de lo que tú quieres de nosotros, acerca de lo que nos has concebido. Y permite que de esto hablemos todo el tiempo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.